Saludos de nuevo, seguimos adelante con esta primera jornada del BWOW, la Barcelona Women Acceleration Week, una jornada intensa donde estamos abordando desde distintos ámbitos cómo impulsar el papel de la mujer para conseguir esa anhelada igualdad de género muy importante hoy, que es precisamente 8 de marzo. La presencia de la mujer en el sector industrial y de las nuevas tecnologías está todavía muy lejos de la paridad y eso tiene un coste, una pérdida de talento para la sociedad. Para impulsar el porcentaje de ocupación femenina en este campo, la Zona Franca de Barcelona creó el Consejo de la Mujer de la Zona Franca con el objetivo de fomentar la igualdad de género en el ámbito industrial. La desigualdad que sufren las mujeres en el mundo laboral no empieza con el primer trabajo, sino que lleva cocinándose a fuego lento desde la educación, desde la infancia. Por eso la educación en igualdad de género es clave para poner fin a la discriminación y desigualdades que sufren las mujeres. Una educación igualitaria en la que se rompan estereotipos y roles asociados al género. Y para eso se necesitan referentes femeninos, elementos, todos estos que os acabo de contar, que estarán encima de la siguiente mesa de debate. Abrimos el coloquio sobre proyectos educativos en igualdad de género. Bienvenidos a todos nuestros ponentes, un lujo poder contar con vosotros y quiero saludar y dar la bienvenida a la señora Blanca Surigués, la directora general de Zona Franca de Barcelona. Va a ser la encargada de moderar, de dirigir este coloquio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Be Education en la que abordaremos la necesidad de que existan proyectos educativos en igualdad de género. La educación es la base para avanzar hacia una igualdad de género a nivel social y laboral. La educación es uno de los puntos de mira de los currículos de todos los países de la Unión Europea y de la igualdad de género forman parte de una de las competencias claves transversales en todos los territorios. En España, el Gobierno, junto al Instituto de la Mujer para la Igualdad de Género, generó la igualdad de oportunidades en Europa. Edita una guía de buenas prácticas de educación en igualdad de género. En él se exige un currículum educativo renovado que incluya la educación en valores como la igualdad, la tolerancia, el diálogo y la resolución práctica de conflictos más allá de la escuela. Según la UNESCO, en carreras STEAM, las mujeres solo representan el 35% de los estudiantes matriculados. En la Zona Franca de Barcelona, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creamos el Consejo de la Mujer, tal y como ha comentado la presentadora, en el primer ámbito industrial. Para nosotros fue muy importante, llevamos ya 2 años, para realmente difundir, fomentar la igualdad de género en un ambiente tan industrial como el que nosotros lideramos actualmente. Encargamos un estudio que analizará la situación de la brecha de género en el polígono de la Zona Franca. Detectamos pues, muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué detectamos realmente? Que el 74% de los hombres respecto al 26% de las mujeres, ellas eran las que estaban más formadas, pero no eran las que formaban parte de los cuadros directivos. Estamos trabajando en ello para que realmente esto realmente sea más igualitario. Sin duda, la etapa de la adolescencia en la que la mayoría de casos marca el futuro profesional de las personas, ya que es el momento en la que deben elegir a quién quieren dedicarse. Este tema es muy importante que justamente en esta sesión de debate con estos speakers de alto nivel realmente hablemos de este tipo de problemática, ¿no? La problemática que realmente tienen todos nuestros jóvenes y cómo reforzamos estas referentes para que realmente pues, cada vez la igualdad de género sea superior. Bueno, ahora voy a presentar los speakers que ahora mismo tenemos aquí. Eugenia Vieto es licenciada en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Empresas por ESADE y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Ramon Llull. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en 2 ámbitos, el de la docencia e investigación y el de la gestión. Es profesora del Departamento de Estrategia y Dirección General de ESADE y ha sido directora general de ESADE entre 2010 y 2018. Actualmente es la directora de ESADE Women Initiative, presidenta del Grup Women Empowerment de ESADE Alumni, vicepresidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions y tesorera del Círculo del Liceu. Pertenece al Consejo de Administración de Endesa, a diversos patronatos y a los consejos asesores de varias escuelas de negocio internacionales. Muchas gracias por su participación. Cristina Fabregat es licenciada en ADE por la Universidad de Barcelona. Tiene un Executive Education en ESADE y un PTG del IES. Ha desempeñado gran parte de su experiencia profesional en la Caixa, actualmente CaixaBank, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, desde la dirección de diferentes oficinas, varias direcciones de áreas de negocio y ha sido directora de Recursos Humanos de la Territorial de Barcelona. Y actualmente tiene la responsabilidad de la dirección comercial de todas las oficinas de Barcelona Ciudad, Hospitalet de Llobregat y Cornellà. Tiene a su cargo casi 2.000 empleados.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y para poder justamente debatir este tema tan importante. Josep María Martorell es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Ramon Llull. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión académica y científica, tanto en instituciones universitarias como gubernamentales, incluyendo 5 años como director general de investigación de la Generalitat de Cataluña. Desde abril del 2016 es director asociado del Barcelona Supercomputing Center, un centro de investigación vinculado a la UPC con más de 700 trabajadores y que alberga el supercomputador Mare Nostrum. Muchas gracias por su participación. Y Carolina Pecharromán es periodista e historiadora, vinculada a Televisión Española desde 1993. Ha pasado por programas de entretenimiento, documentales y en diversos puestos y programas de los servicios informativos. Ha sido jefa de informativos en el Centro Territorial de Televisión Española, en Extremadura, especializada después en información internacional. Ocupó el cargo de adjunta del área de internacional de telediarios entre 2010 y 2014. Desde septiembre de 2018 perteneció al equipo de la primera editora de igualdad de Televisión Española, Alicia Gómez Montano, a la que sucedió en el puesto tras su fallecimiento en 2020. Es autora además de la novela 8 caballos, 40 hombres y coautora del libro de relatos Nietas de la memoria. En la actualidad, última una investigación doctoral sobre pioneras del periodismo en España. Muchísimas gracias a todos, a todas vosotras, a todos vosotros, y realmente es un gran placer poder estar aquí. Vamos a empezar con Eugenia Vieto. Me gustaría preguntarte qué responsabilidad y papel tienen las escuelas de negocio en la igualdad de género. ¿Cuáles son las medidas que funcionan mejor? ¿Cómo son útiles los programas realmente dirigidos solo para mujeres? ¿Cómo se lucha contra los sesgos inconscientes en el aula? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo un debate tan interesante como es el papel de la educación en la igualdad de género. A mí me gustaría empezar por una reflexión para poner más de manifiesto la importancia de la educación, ¿no? Y me gusta empezar siempre con una cita que es una frase que dijo Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, en Naciones Unidas, poco después de recibir el premio, ¿no? Dijo: un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Y es así. Es decir, la educación para mí es quizás el elemento transformador de la sociedad más potente que hay. Una educación desde el parvulario hasta la universidad y en particular las escuelas de negocio, ¿no? Y quiero poner el foco en esta frase porque realmente nos da idea de la importancia y la responsabilidad que tenemos. Todas las personas que nos dedicamos a educar. Educar es una función vocacional. Es una función que tiene un propósito y el propósito que tiene que tener a todos los niveles educativos es formar ciudadanos responsables y a caminar hacia la igualdad, hacia la no discriminación por ninguna causa y entre otras por la discriminación por causas de género es realmente un propósito muy hermoso y un propósito que, como comentabais, está también recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio tienen todavía, yo diría, una responsabilidad mayor. Y es que estamos formando a los líderes del futuro. Estamos formando a aquellas personas que tomarán decisiones en las empresas privadas, en la administración pública, en las ONGs, en mucho tipo de instituciones, tomarán decisiones. Y estas decisiones no pueden ser neutras. Estas decisiones tienen que incorporar en el momento en que aquel antiguo alumno o alumna de ESADE o de cualquier escuela de negocios está sentado pensando o trabajando con su equipo pensando en una decisión, ha de tener en cuenta la perspectiva de género. Cuando está escribiendo, cuando está desarrollando la estrategia, tiene que tener en cuenta la perspectiva de género. Pero esto no se improvisa. Por tanto, en las escuelas de negocio hemos de hacer un esfuerzo muy grande en esto. Y yo no sé, yo que interactúo con muchas escuelas de negocio internacionales, ¿no? Y yo no sé si todas tienen esto tan presente. Si tienen esta sensación de decir es que nos pedirán cuentas si lo hacemos mal, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que articular un sinfín de medidas. Empecemos por pensar que, por ejemplo, en lo que es la formación en gestión, la formación en management, las escuelas de negocio,
no hay una paridad exacta. Es cierto, para dar algunas cuantas estadísticas, ¿no? Porque también va bien dar unas cifras concretas, ¿no? Lo que son los grados en la administración de empresas, hay mayoría de mujeres, como sucede en la mayoría de grados de la universidad, sea cual sea, excepto en los STEM, ahí sí que estoy de acuerdo. Pero ya cuando nos vamos a los másters, cuando nos vamos a los MBAs, cuando nos vamos a formación de directivos, que es donde realmente se forman personas que alcanzarán puestos de responsabilidad en las empresas, este 50% o 55% que tenemos en los grados va bajando hasta proporciones, pero no lo digo aquí en España, a nivel mundial. Parece que no alcanzamos una proporción de mujeres en el aula de un MBA mayor del 32, 33, 35%. Y lo estoy viendo en muchísimas escuelas, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos cambiar esto desde las escuelas de negocio? Yo digo que es un poco lo que yo estoy dirigiendo, ¿no? Cuando SADE Women Initiative tiene esta idea de cómo podemos incluir la perspectiva de género en todas las actividades que hace una escuela de negocios, que evidentemente, como cualquier institución educativa de educación superior, que es la formación, es la investigación, es el debate social, es decir, hay toda una serie de actividades. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo diría, en primer lugar, como en las empresas, teniendo una estrategia. En estos momentos, las empresas y las demás, incluso ya desde hoy, desde la semana pasada, de más de 50 empleados, están obligadas a tener un plan de igualdad. Están por obligación, por ley, ¿no? Entonces, las escuelas de negocio tendríamos que tener un plan de igualdad también. Las grandes, las pequeñas, las internacionales, las locales, todas tendríamos que tener un plan de igualdad. ¿Y qué quiere decir tener un plan de igualdad? Quiere decir actuar en todas las dimensiones de lo que hacemos. Quiere decir que de entrada hemos de intentar y hemos de incentivar y hemos de ser, yo el otro día estaba en un debate y escuché una palabra muy bonita dicha por la presidenta de una compañía tecnológica de aquí en España. Y decía, es que tiene que haber intencionalidad. O sea, no tenemos que dejar que las cosas pasen, porque es evidente que ha habido muchos progresos. Pero claro, tenemos que tener la intención. Y para tener la intención tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener unos indicadores, unos objetivos medibles, incentivar a la gente. Empezar, por ejemplo, el número de profesoras. Volvemos otra vez a una especie de techo de cristal, de cifra que parece que no podamos sobrepasar, que el porcentaje de profesoras mujeres en escuelas de negocios, y también lo he visto en varias, siempre se sitúa entre el 33, 34, 35%. ¿Por qué pasa esto? Porque es evidente que si una alumna que está sentada en el aula o un alumno ve que la mayoría de profesores que le entran en el aula son hombres, se está produciendo un sesgo inconsciente. Y sobre todo en determinadas materias como pueden ser las finanzas, como pueden ser los Big Data, como pueden ser todo este tipo de materias que entonces hacen que el profesor es un hombre. La mayoría de alumnos que están en el aula son hombres. Al final es como se crea aquella sensación en las alumnas de decir, es que yo no voy a ser capaz. Es el síndrome famoso del impostor. Decir, claro, es que este es un hombre y el invitado que ha venido al aula es un hombre y el caso que me han hecho preparar, el que tomaba la decisión era un hombre. Por tanto, por eso digo que es una intervención multidimensional, ¿no? E integral, ¿no? Por tanto, trabajar en el ámbito de que haya más mujeres que sean profesoras en escuelas de negocio. En segundo lugar, lo he citado, solemos en las escuelas de negocio invitar a directivos al aula, porque es la manera de que el alumno pues, ve la aplicación práctica y sale un poco de la teoría, ¿no? Nos pasa lo mismo, la mayoría de las personas que invitamos son hombres. Cuesta cambiar este chip de decir, no, es que tiene que haber una paridad en el número de invitados que traigo al aula a lo largo del año, tiene que haber una cierta paridad, un 40%, pongamos, ¿no? Que es la cifra que la Unión Europea define como paridad. Utilizar casos, hacer casos, donde quien toma la decisión importante es una mujer, ¿no? Formar en sesgos inconscientes. O sea, que esto esté en la idea, en el momento de diseñar un programa, en el momento de implementarlo, en el momento, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, me hacías una pregunta de decir, ¿qué pasa con los programas exclusivamente dirigidos a mujeres? Ahí hay un gran debate. Ahí hay un gran debate de decir, hombre, es que si al final creamos burbujas, pues tampoco se genera la diversidad, ¿no? creando estas burbujas. Entonces yo ahí diría, hemos de trabajar en todas las líneas. Pero nosotros en ESADE tenemos una experiencia muy buena. Lanzamos hace ya unos cuantos años, 8 años, 9 años, yo era directora en aquel momento, un programa que se llama Promociona, dirigido solo a mujeres, muy bien diseñado, y no porque lo diseñáramos en ESADE, sino porque la gracia de aquel programa es que estaba hecho en colaboración con la COE y con el gobierno de Noruega, que lo estaba financiando dentro de sus programas de igualdad. Y con la COE, ¿por qué? Porque implicaba que entonces las empresas se implicaban directamente en el programa. Y empezamos con un grupo de 50 directivas, que la idea era hacerles, bueno, que pudieran dar el salto dentro de la empresa, que pudieran llegar a puestos de responsabilidad, que al final es uno de los objetivos, ¿no? Aquello fue un gran éxito. Al año siguiente ya eran 2 grupos, al año siguiente 3 grupos, y en estos momentos son 5 grupos. Y por tanto, esto nos está dando resultado. Y tenemos también otro programa exclusivamente dirigido a mujeres. Pero como no quiero robar mucho más tiempo y para acabar, yo diría que hemos de conseguir que en los programas de MBAs, que son los programas internacionales, son los estándares, los que todo el mundo conoce, pasemos de esta proporción del 30%, ¿no? Y que podamos llegar a tener un 45%, un 40% de mujeres en el aula. ¿Cómo se hace esto? Con intencionalidad. Pues estableciendo, pues yo qué sé, por ejemplo, un programa de becas específico. ¿Es discriminatorio esto? Quizás sí, pero es la única manera de conseguir que el aula sea diversa, porque además incluso para los alumnos, para los participantes hombres, es que tienen que trabajar en un ámbito así mucho más diverso, ¿no? Por tanto, estas son algunas de las pinceladas: promover la investigación en el ámbito de género en la empresa y trabajar de la mano de las empresas. Por tanto, estas son unas cuantas pinceladas que yo diría para poner de manifiesto que hemos de avanzar en este sentido. Y ahí, y ya para acabar, yo soy algo optimista en la cuestión de las escuelas de negocio. ¿Por qué? Las escuelas de negocio internacionales buscan unos sellos de calidad. Y en los últimos años, estos sellos de calidad internacionales han incluido la perspectiva de género como uno de los criterios para decir esta escuela tiene la calidad suficiente para ser considerada una escuela excelente a nivel internacional. Por tanto, hemos de seguir avanzando. Los planes de igualdad de las escuelas de negocio no pueden quedar solamente en un cajón ni simplemente un documento escrito, sino que lo que hay que hacer es tener esta intencionalidad para que se implementen todas las medidas que están contenidas en estas estrategias. Pues muchísimas gracias, Eugenia. De hecho, esta intencionalidad es la que hemos tenido justamente en el Consorcio de la Zona Franca, celebrando ya la segunda edición de la Barcelona Women Acceleration Week, que evidentemente ha sido una intención de verdad desde el principio, claro, para fomentar esta igualdad de género. Pasamos la palabra a Cristina Fabregat. Y bueno, de nuevo, ¿no? Este año CaixaBank se encuentra entre las 5 primeras empresas del mundo en el índice de igualdad de género del Bloomberg 2022, un selectivo que incluye las compañías del mundo más comprometidas con la igualdad de género a través de sus políticas y la transparencia en la divulgación de sus programas y datos relacionados con el género. ¿Qué políticas y programas lleváis a cabo desde CaixaBank para fomentar la diversidad y la inclusión? Políticas de formación, hacéis también programas con referentes femeninos. No sé, desde CaixaBank realmente sois un ejemplo a seguir. Nos gustaría muchísimo aprender de vuestra iniciativa. Gracias, Blanca, en primer lugar, por invitarnos a este acto tan importante de hoy. Yo te diría que para CaixaBank, pues tanto la diversidad como la igualdad forman parte de nuestra cultura corporativa. Entonces, obviamente están dentro del plan estratégico y esto, tú lo decías hace un momento, Eugenia, hay que buscar una estrategia, hay que poder medirla y hay que buscar, ¿no?, un objetivo al que llegar. Nosotros ya en el año 2016 trabajamos con un programa de diversidad, que es el programa We Engage, y es un programa
que es transversal a todo el banco, absolutamente a todo el banco, y que es un programa que está sponsorizado por la alta dirección. Yo creo que eso le da una fuerza muy importante. Es un programa de diversidad. Lo que hacemos con el programa We Engage es trabajar desde la meritocracia, cómo realmente las personas pueden alcanzar, puedan llegar a determinadas posiciones en igualdad de condiciones. Y también, obviamente, fomentar, pues en este caso, que haya una diversidad ya no solo de género, ¿no? Ya no solo a nivel de igualdad de género, sino también funcional y también generacional. Yo te diría que lo que hacemos con el programa We Engage, que empezó con un focus group a nivel de directivas del banco, desde a la alta dirección hasta directoras y subdirectoras de oficina, empezó en el año 2016, donde se debatían pues, cuáles eran aquellas palancas que habían ayudado a las profesionales a desarrollarse en femenino, ¿no? Y también aquellas barreras que las estaban limitando. Empezó con estos focus group y ha acabado con un programa que en la actualidad tiene más de 40 iniciativas que estamos desarrollando. Obviamente no te las voy a explicar todas, pero sí que me gustaría centrarme en algunas. Trabajamos tanto a nivel interno de la entidad como a nivel externo, a nivel de la sociedad. Y a nivel interno, pues por ejemplo, ¿no? El mentoring, que puede parecer un poco, ¿no? de la historia, ¿no? Pero el mentoring funciona. Es un mentoring entre directivas y predirectivas. Y lo que buscamos con el mentoring ya no es solo que poner en referencia o poner en relevancia a aquellas personas que son referentes dentro de la organización, sino que realmente las personas que están participando, que son más de 500, ¿no? Mujeres dentro de este mentoring femenino, pues que puedan romper esas barreras y estas limitaciones que muchas veces todas tenemos, que nos obligan, ¿no? A veces a querer tener que demostrar mucho más en lo que estamos haciendo cada día. O sea, el mentoring lo que nos hace es romper esa resistencia interna a demostrar que todas las mujeres pues, podemos ser unas buenas líderes. Más iniciativas, por ejemplo, en la parte de recursos humanos. Estamos trabajando para garantizar que ante cualquier posición de directiva, tanto hombres como mujeres puedan llegar en igualdad de condiciones. Y ya no te hablo solo del momento final donde se escoge al mejor candidato para cada posición, sino que lo que buscamos es desde el inicio, ¿no? Desde el momento en que estamos contratando, pasando por la formación y por el desarrollo profesional. Pensad que es una organización donde nosotras, pues más del 55% de las mujeres, de los empleados somos mujeres. O sea que el talento femenino está muy presente en la organización. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo crecer y que pueda llegar, ¿no? a determinadas posiciones de dirección absolutamente en igualdad de condiciones pues, que llegan los hombres y que al final para escoger ese candidato escojamos al mejor. Contamos con un manifiesto de la diversidad, contamos con una guía de comunicación igualitaria y tratamos de visualizar mucho pues, todos aquellos referentes femeninos que tenemos dentro de la empresa. A nivel externo, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos con el premio a la mujer empresaria, con el premio a la mujer autónoma, estamos ahora precisamente en la etapa de recogida de candidatas. Y también, y muy ligado con todo lo que se está hablando hoy aquí, que es precisamente la educación, nos gusta explicar lo que estamos haciendo con las carreras STEM. Blanca, dabas un dato al inicio, ¿no? Nos decías que la UNESCO nos dice que el 35% de los matriculados en grados STEM son mujeres, pero cuando bajamos a territorio español, ese 35% baja a un 13%, con lo que todavía el dato es más grave, ¿no? Y encima, si pensamos que en cualquier progreso, ya no solo un progreso tecnológico, sino también un progreso económico de la sociedad, va muy ligado a las carreras STEM. Yo leía en prensa este fin de semana que dentro de 2 años se van a necesitar el doble de licenciados o de profesionales de ciberseguridad, el doble de los que están ahora mismo pues, trabajando en las empresas y que incluso ahora los que están trabajando, algunos ya no tienen la formación que se necesita. Cuando vemos esto, ¿no? Y al mismo tiempo cuando nos damos cuenta de que realmente pues, hay pocos referentes femeninos dentro de las carreras STEM y que hay una brecha, ¿no? Y un estereotipo que nos marca ya desde la infancia, que parece que las mujeres pues, tenemos que estudiar ADE, en este caso pues yo estudié ADE, y los hombres son los que estudian ciencias, ¿no? Claro, pues pensábamos que teníamos que trabajar aquí para mirar de romper, ¿no? Cómo podíamos colaborar desde el banco para mirar de romper pues, esto que se estaba produciendo. Y entonces, en el año ya 2018, junto con Microsoft Ibérica, creamos los premios One Now, que iban precisamente dirigidos a mujeres que estaban matriculadas en grados STEM y
lo que queríamos pues, precisamente era crear ese referente femenino dentro del ecosistema, ¿no? Que ahora tanto se habla del ecosistema tecnológico y científico, y al mismo tiempo pues romper esas resistencias que se producen en las mujeres, ¿no? De que no pueden llegar a las carreras científicas. Hay 11 premiadas, hay un premio al mejor expediente académico y luego hay 10 becas, que estas becas son para mujeres que luego pues, colaboran con CaixaBank en ámbitos, digamos, de referencia, ¿no? Con lo que están estudiando. Tienen una comunidad de LinkedIn donde se comparten pues, las iniciativas que están llevando a cabo y también un programa de mentoring con directivas de Microsoft. Y ahora mismo, y también para seguir con el STEM, y influenciar ya en aquel punto donde los niños, ¿no? Están decidiendo cuál va a ser su futuro o pensando o imaginando, ¿no? Dónde pueden llegar. Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación, precisamente en el STEM enfocado pues, a las niñas en este caso, y también con la Fundación Mobile World Congress de Barcelona, ligado al todo el congreso, el Congreso de Mobile que se celebró la semana pasada, pues también estamos trabajando con ellos enfocado a niños de entre 8 y 14 años y sobre todo a niñas para que tengan esa visión de cara a la ciencia, ¿no? Y de cara a esa tecnología, que visualicen cómo la tecnología pues, puede llegar a mejorar, obviamente, pues, la sociedad. Y cuando vemos todo, ¿no? Y siguiendo, Eugenia, con lo que decías, de poder medir lo que estamos haciendo, Blanca lo has comentado, pues Bloomberg nos da ese reconocimiento de estar dentro de las 5 mejores empresas del mundo. Pero también tenemos claro de que no hemos acabado aquí, de que el camino es largo y lo que sí que vemos es que estamos caminando en la dirección adecuada, pero obviamente pues tenemos que seguir. Pues la verdad es que muchísimas gracias. De hecho, el mentoring es fundamental, ¿no? Porque es este acompañamiento durante todo el progreso, ¿no? Digamos, y el proceso que no deja de ser bastante duro. Concretamente, con el tema de las carreras STEM, pues la verdad es que bueno, te animo a que vengas a conocer el D-Factory de Barcelona, que es nuestra iniciativa de la industria 4.0, y vamos a generar un ecosistema, de hecho ya lo estamos haciendo, para que justamente esta brecha de género, en igualdad de género, concretamente en las tecnologías, pues podamos tener allí muchos talleres, muchas formaciones y también muchos programas de ciberseguridad dirigidos a niños y a niñas y evidentemente a hombres y a mujeres, que al final es la representación del 50% de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a Josep María Martorell, que desde un punto de vista científico, pues bueno, nos gustaría saber también cuál es la situación en el mundo científico, ¿no? Con respecto a la igualdad de género, si es diferente en campos de conocimiento, si se ha mejorado en los últimos años. Hay una falta de vocaciones científicas entre las chicas. ¿A qué edades, no, es más crítico influenciar o en qué edades realmente tenemos que influir realmente con los referentes? Nos gustaría muchísimo escuchar tu visión. Perfecto. Gracias en primer lugar por la invitación. Yo empezaría por algunos datos, recogiendo un poco algunas cifras que se han dado antes mis compañeras hoy aquí. Si empezamos por la universidad, es cierto, como se ha dicho, que la mujer en el aula universitaria a nivel de alumnado es un poquito más del 50% si no mira el global de la Universidad Española, aunque obviamente va desde el 70% en carreras biosanitarias o similares hasta porcentajes que bajan al 20-25% en áreas de ingeniería, ¿no? Entonces aquí hay un primer dato que tenemos que hablar luego de ver cómo se puede corregir o si esto es un problema o cómo se puede atacar. A mí me gustaría empezar hablando de qué pasa después de la universidad, ¿no? La profesora Viera ha comentado un poco qué pasa en las escuelas de negocios, en los másteres, a nivel directivo, en bancos, finanzas, etcétera. Y me gustaría hablar un poco de qué pasa cuando uno hace la carrera científica y qué les pasa a las mujeres que salen de nuestras facultades. Lo que pasa siempre, mires el área de conocimiento que mires, da igual, es que se produce lo que conocemos como el efecto tijera. Tú tienes un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres que empiezan la carrera investigadora en cualquier área de conocimiento y siempre, indefectiblemente, el porcentaje de mujeres va cayendo y obviamente el porcentaje de hombres va cayendo hasta llegar al final de la carrera investigadora, investigadores principales, jefe de grupo, catedráticos, donde los porcentajes son realmente espectaculares en sentido negativo, ¿no? Creo que Eugenia hablaba del porcentaje de profesores en escuelas de negocios, etcétera, y hoy miraba los últimos datos en todas las universidades españolas y, por ejemplo, no hay ni una sola universidad española que tenga un porcentaje de catedráticas mayor del 33%. Ni una sola. Algunas no llegan ni al 10% todavía hoy, 2022, ¿eh? Es una cosa realmente espectacular. Por tanto, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es muy distinta por área de conocimiento, obviamente, pero a mí lo que me interesa destacar es que la distinción entre áreas de conocimiento no justifica lo que pasa al final de la carrera investigadora. Sería razonablemente normal, entre muchas comillas, pensar que en una escuela de ingeniería
hay menos catedráticas y quizá en una facultad de medicina hay más catedráticas. El problema es que en cualquiera de los dos casos el porcentaje de mujeres que dirigen esas cátedras siempre están muy por debajo del porcentaje de mujeres que había en el aula cuando estudiaban la carrera correspondiente, ¿no? Por tanto, yo diría que en general la foto es una foto que en el aula universitaria no está mal, aunque hay grandes diferencias por área de conocimiento, y que a la que pasa el tiempo de carrera investigadora empieza a empeorar muchísimo, ¿no? Un par de elementos más sobre esto. Una primera idea es que esta situación ha mejorado con el tiempo, pero empezamos a tener cada vez más la sensación en el mundo académico que el tiempo nunca será la solución, o solo el tiempo no será la solución. Yo recuerdo debates sobre estas cosas hace 1, 2 o 3 décadas, que había mucha gente, sobre todo hombres, que cerraban el debate diciendo: bueno, esto es cuestión de tiempo. Cuando yo estudié en la facultad eran 2 chicas y ahora mira cuántas hay, etc. Bueno, es cierto que el tiempo ha mejorado los porcentajes de líderes científicas mujeres, porque la sociedad avanza, por suerte, pero también es cierto que solo fiándonos del avance del tiempo no lo vamos a resolver. Y yo creo que un mensaje importante desde el mundo académico es que no llegaremos a la igualdad plena, ese 40-60 que Eugenia mencionaba, como un porcentaje razonable, confortable, donde no es 50-50 siempre, hay una cierta flexibilidad por razones obvias, no llegaremos ahí si no hay políticas activas que incidan en este punto, ¿no? Y además, pongo una nota a pie de página, la pandemia nos ha empeorado la situación. El último informe, creo que es de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, explicita cómo el impacto negativo de la pospandemia en la producción científica en investigadoras es mucho mayor que en investigadores. Y aquí hay temas de teletrabajo, de conciliación familiar, de tener cuidado de mayores o de niños en casa. Por tanto, ojo, porque la situación parece que va mejorando, pero es tan débil que ante ciertos problemas sobrevenidos, como ahora ha sido la pandemia, siempre son las mujeres las que acaban cogiendo mayor responsabilidad en todo esto, ¿no? Digamos, el único elemento que pongo para positivar un poco lo que estoy diciendo es que el tiempo está mejorando, que cada vez hay más instituciones científicas donde la conciencia de que esto tiene que cambiar es muy evidente. Yo diría, no sé si mis compañeras están de acuerdo, sobre todo Eugenia, que también viene del mundo académico, que creo que un poco la guerra, no me gusta hablar en temas bélicos, perdonadme, pero yo diría, la batalla conceptual la hemos ganado. Hace 10, 20 años un debate así sería mirado con una sonrisa un poco cínica por parte de muchos hombres en el mundo académico. Yo creo que hoy, muy mayoritariamente, nadie se atreve a negar de que hay un problema, de que el problema está poco a poco resolviéndose, pero que hay que hacer actuaciones muy activas y muy explícitas para resolverlo, porque, insisto, solo en cuestión de tiempo esto no avanza, ¿no? Y voy a la última pregunta que decías. Si miro otra vez en la facultad qué pasa, nos damos cuenta que en algunas carreras el porcentaje de chicas, de mujeres es alto, es muy razonable, está muy bien, pero que todavía en todo lo que es STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics, el porcentaje de mujeres es mucho menor. Y esto es un problema desde muchos puntos de vista. Un punto de vista muy pragmático, decíamos ahora la cantidad de trabajadores, trabajadoras que necesitaremos en estos campos en el futuro, desde un punto de vista puramente de justicia y desde un punto de vista de vocación, y un poco engancho con lo que tú preguntabas, ¿no? Todos somos conscientes que hay muchas niñas que les gustaría llegar a trabajar, a estudiar en estas áreas de conocimiento, y por los sesgos inconscientes que hay en el entorno y por la falta de políticas activas, finalmente no llegan. Y a unas edades que cada vez son más precoces, cada vez estamos incidiendo más en 8, 9 y 10 años, porque más tarde ya no llegamos a tiempo, tienen esta presión social, este símbolo del impostor, ¿cómo lo has llamado? El síndrome del impostor, que me ha gustado mucho, acaba implicando esa sensación de yo no soy capaz, ¿no? Y acabo con un ejemplo, y hay muchas actividades que se hacen, con una iniciativa que tenemos nosotros de hace unos años, que nos está funcionando, creemos, muy bien, y que intenta girar este síndrome del impostor, ¿no? Nosotros sabéis que tenemos un gran ordenador en una capilla, que es un sitio muy icónico donde lo tenemos puesto, que cada año recibe miles de visitas. Desde hace 3 o 4 años tenemos una actividad pedagógica con las escuelas de la ciudad, que vienen chavales y chavalas de 3er, 4 de primaria, todo el grupo clase, y con una actividad muy divertida les intentamos explicar cómo un ordenador calcula, suma, resta, multiplica. Intentamos ponerles pues esa vocación ahí dentro, explicándoles para todo lo que sirve tener un supercomputador en nuestra ciudad, ¿no? Toda la actividad tiene un sesgo de género implícito muy fuerte. Intentamos romper este síndrome y girarlo totalmente, hasta el punto de que los chicos y chicas que vienen a visitarnos no ven ni un solo hombre.
toda la actividad está conducida por mujeres, todas las investigadores que explican lo importante que es la supercomputación y a qué se dedica y qué problemas de la humanidad resolvemos son investigadores. El objetivo al final, que parece muy humilde y muy pequeño, pero que a largo plazo tiene mucho impacto, es que sobre todo las niñas lleguen a casa por la tarde y le digan a su padre o a su madre: hoy he descubierto un gran ordenador que va a arreglar un montón de problemas del mundo porque una investigadora nos lo ha contado. Y si alguna vez en su mente aparece ese sesgo inconsciente de quizás esto de las matemáticas no es para mí, quizá no soy lo suficientemente buena para esto de la ingeniería, para esto de la informática, enseguida recuerde esa investigadora que sí que era muy buena y que le explicó que ella podría cambiar el mundo estudiando una de estas carreras, ¿no? Bueno, seguramente es una gota en un océano, pero es el tipo de actuaciones que creo que vale la pena hacer muy pronto, muy temprano y muy explícitamente orientadas a ellas, a las niñas, para que se saquen de encima este síndrome del impostor que a veces les impide pensar en grande en estas disciplinas tan científicas o tecnológicas donde todavía tenemos un sesgo muy fuerte de género. Y yo, si me permites, lo dejo No, sí, totalmente de acuerdo, sobre todo que los entornos familiares, ¿no?, que realmente son al final la base de la educación, ¿no?, de la primera educación, y que seguramente tendríamos que empezar educando justamente estos roles que hemos vivido todos, ¿no?, en nuestra infancia, seguramente unos más que otros, e intentar modificarlos, ¿no?, para que los propios padres ya vean a sus propias hijas exactamente igual que los propios hijos. Pues muchísimas gracias por la intervención y pasamos la palabra a Carolina Pecharromán. Me gustaría preguntarte qué papel puede jugar un medio de comunicación y sobre todo un medio de comunicación público, ¿no?, en el fomento de la igualdad de la sociedad. También, pues bueno, vosotros tenéis un portal de igualdad online, ¿cuál es su finalidad, ¿no? Y luego también comentarte que en noviembre del 2020 la Corporación de Radio y Televisión Española aprobó una guía de igualdad para orientar a sus profesionales en la elaboración de contenidos. ¿Podría resumir un poco los puntos fundamentales que contiene? Sí, por supuesto. En primer lugar, agradeceros la invitación, el papel que tienen los medios de comunicación que tenemos, sobre todo las televisiones y sobre todo los medios de titularidad pública, es fundamental, porque contribuimos a crear el imaginario colectivo que recibe la sociedad y, por tanto, somos parte fundamental para transformar ese imaginario colectivo. Todo esto que estamos hablando, estos sesgos inconscientes y tal, estos estereotipos de género que reciben niñas y niños, no solo los reciben niñas y niños, sino que los tenemos interiorizados en general. O sea, los docentes, el profesorado, desde primaria hasta la universidad, en las empresas, los padres, las madres, todos tenemos interiorizados estos sesgos y los transmitimos, los vamos transmitiendo también a los pequeños, a los chicos, a las chicas, ¿no? Y los medios de comunicación también. Entonces, por eso creamos esta guía de la igualdad, ¿no?, de la Corporación Radio y Televisión Española. Tenemos un mandato por ley de cumplir, por supuesto, la ley de igualdad, transmitir los valores democráticos, y la igualdad entre mujeres y hombres es obviamente uno de los grandes valores democráticos, pero tenemos que hacerlo de forma proactiva. Recuperando aquello que decías de los tiempos, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el EIGE, tardaremos en Europa 3 generaciones en conseguir la paridad real. 3 generaciones. Eso es mucho, como para dejar que la inercia, digamos, ¿no?, siga su curso. Sobre todo con el índice de natalidad que tenemos. Claro, bueno, el tema de la conciliación y el tema de la pandemia también ha hecho, como decíais, que esto vaya para atrás. O sea que, pero por eso tenemos que ser proactivos, tenemos que transmitir una imagen del mundo igualitaria. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues algo que conocemos de sobra, o sea, los puestos de poder, los puestos de autoridad, los puestos en las empresas, en la política, en la universidad, etcétera, etcétera, estaban tradicionalmente ocupados por varones. Entonces, los argumentos de autoridad eran de varones. La agenda informativa, la agenda de los asuntos que interesan tanto política como mediáticamente, la elaboraban varones, según sus propios intereses y según su propia visión del mundo. Afortunadamente eso ha empezado a cambiar, pero esos sesgos siguen estando presentes en los medios de comunicación. Por ejemplo, una de las cuestiones que contempla la guía, además de otras patas fundamentales como son el lenguaje inclusivo y la lucha contra las violencias machistas, el tratamiento informativo, es la representación de la imagen de las mujeres y la representación de las mujeres en la radio, en la televisión y en la web públicas. Tiene que haber paridad, por ejemplo, en las tertulias.
Y eso está estipulado y lo hemos conseguido. Llevamos varios años en que las tertulias en Radio Televisión Española son paritarias. Tanto las tertulias de opinión de temas generales como las tertulias políticas. ¿Por qué? Porque así la audiencia ve que efectivamente los argumentos de autoridad, quien elabora, de quien parte la opinión, digamos, respetada, es mujer o es hombre, da igual. Porque hasta hace bien poco las tertulias eran mayoritariamente masculinas, igual que los paneles que se organizan, hay un movimiento, ¿no?, de no sin mujeres en los paneles, ¿no?, es precisamente por esto. Luego también la presencia de expertas en las informaciones es muy importante, de forma transversal, en absolutamente todos los sectores, porque las mujeres no somos un sector, somos la mitad del mundo y estamos en todos los sectores. Entonces, en todos los sectores hay expertas y hay que sacarlas, hay que darles voz. Para eso tenemos que fomentar, que estamos en ello, agendas de expertas, porque los periodistas tendemos a tirar de nuestra agenda de siempre, y nuestra agenda de siempre es mayoritariamente masculina. Entonces, existen estudios a nivel internacional de televisiones y tal, en que la mayor parte de las mujeres que aparecen en televisión o son víctimas o son, digamos, modelos, ¿no? El tema, ¿no?, actriz, modelo, etcétera, o víctima de violencia, víctima de conflictos, víctima de problemas varios. No, pues tiene que aparecer también el sexo débil. Expertas. Eso es, el sexo débil. Sí, el sexo débil o el bello sexo. Sí. Una de las dos cosas, ¿no? Pero no el sexo experto también. Entonces, esto tenemos que fomentarlo. Esto que decías antes de llega el profesor, ¿no?, y el resto, la mayor parte de los alumnos son chicos. Este efecto se genera también en las televisiones. Cuando entrevistamos solo expertos que nos hablan de cosas, las que sean, de problemas, de la pandemia, del conflicto ahora en Ucrania, etcétera. Hay muchas mujeres expertas y no basta con la excusa que se suele decir, es que no encontré. No encontraste porque no te has dedicado a llamar. Tienes que llamar más. Las hay. Entonces, estas agendas de expertas que están circulando las tenemos que emplear y las tenemos que aplicar. También tenemos que derribar otro tipo de estereotipos, como que los cuidados son cosa de las mujeres, ¿no? Ese estereotipo sigue permaneciendo y está detrás, el hecho de la adjudicación de los cuidados a las mujeres está detrás de muchos de los efectos que estáis contando. Por ejemplo, el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia los cuidados han vuelto a recaer sobre las mujeres. Existe un estudio, precisamente en el ámbito académico, del volumen de publicaciones en revistas académicas, tanto de humanidades como científicas, firmados por hombres y por mujeres, y los de las mujeres se han reducido espectacularmente. ¿Por qué? Porque los cuidados han recaído más sobre ellas y se han podido dedicar menos a la investigación. Esto es así, ¿no? Entonces, sobre esto tenemos que luchar porque está detrás de muchas cosas. También está detrás de las promociones, está detrás de la movilidad, está detrás de un montón de efectos, que es de lo que estamos hablando y al final por qué hay menos mujeres en según qué carreras, en según qué puestos, en según qué sectores, ¿no? Y me parece obvio esto que es la responsabilidad de los medios. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, el programa de televisión Objetivo de Igualdad que dirijo y el portal de igualdad de RTV Igualdad. Ahí ponemos los contenidos de la radio, de la tele, de la web, los contenidos, digamos, con este enfoque, de manera que se puedan compartir, que sean accesibles para todas las personas que estén interesadas en esto y que también se puedan compartir. En el programa, en Objetivo de Igualdad, pues tenemos un background, un feedback, perdón, muy interesante de docentes que nos dicen, por ejemplo, que las entrevistas que hacemos a mujeres del ámbito científico, tecnológico, matemático, etcétera, les sirven mucho, pues precisamente para compartir este tipo de referentes entre el alumnado. O los reportajes que hacemos, precisamente desmontando estereotipos, les sirven para trabajar con adolescentes, ¿no? Como material audiovisual, ¿no? Entonces, es un portal que a la vez que informa, pretende servir como herramienta de formación y que os invito a consultarlo. Está en la web de rtv.es
se llama RTV Igualdad y bueno, puede enlazarse todo tipo de contenidos de actualidad y aquí lo dejo porque estoy ocupando mucho tiempo. No, la verdad es que es muy interesante y de hecho creo que somos la primera iniciativa como empresa pública, digamos, que está organizando un evento de estas características justamente en RTV, ¿no? De igualdad de género y ya vamos con la segunda edición. Lo quiero repetir porque esto es una intención realmente y una intencionalidad y que estamos encantados de tener este acuerdo con vosotros, ¿no? Porque realmente tenéis esta visión que compartimos. Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que vamos terminando y sí que me gustaría resumir un poco lo que es esta mesa de debate bueno, formulando una pregunta, ¿no? La misma pregunta para todos y que se trataría de si podéis resumir en un titular qué se necesita para educar en igualdad de género. A ver, en un titular es complicado, ¿eh? Porque el debate ha sido interesantísimo, he aprendido un montón de cosas, pero yo lo que diría, lo que me quedaría y el mensaje que yo quisiera lanzar es que las instituciones de educación superior, es decir, la universidad, las escuelas de negocio, tenemos una grandísima responsabilidad, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para acelerar el camino hacia una igualdad de género. Pero nos lo tenemos que creer y tenemos que ponerlo en el centro de nuestra estrategia. Así es, sí, sí. La autoestima es imprescindible. Sí. Cristina. Yo, Blanca, aquí te hablaría un poco desde mi experiencia, ¿no? Y viendo que realmente pues, en mi empresa las cosas no para mí han sido fáciles, ¿no? Y lo que te diría es que tenemos que estar absolutamente convencidas, cada una de nosotras, de que podemos conseguir aquello que nos propongamos. Muy bien, sí, sí. Yo no sé si quizá el titular para mí sería basta de excusas. Muy bien. Es decir, lo que hace falta es voluntad. Ya no hay límites, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de límites de talento, no es una cuestión, ya no hay excusas para no hacerlo todo con perspectiva de género en el mundo académico y en cualquiera de los mundos que representamos. Sí, sí, el tiempo no lo arregla todo. No. De hecho, puede empeorar, ¿no?, la situación. Como se ha demostrado con la pandemia. Sí, sí. Pues para mí sería que es responsabilidad de todas y de todos acabar con los estereotipos sexistas, que no importa la edad y que por supuesto los medios de comunicación tenemos que estar ahí y dejarnos de arrastrar por inercias y ser proactivos. Pues la verdad es que ha sido todo un placer y muchísimas gracias realmente por participar y es evidente que la educación es la base y la clave del éxito para conseguir esta igualdad de género. Muchas gracias a todas vosotras y a ti. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por exponernos vuestras experiencias, por vuestras aportaciones. Un placer escucharos, un placer también a la señora Sorigué por haber conducido este debate. Yo me quedaría con esa frase que la hemos repetido ya varias veces de que el tiempo no es suficiente, ¿no? Que no es una cuestión de tiempo, sino que hace falta actuar, se requieren políticas activas y en este coloquio se han puesto encima de la mesa algunas de estas actuaciones. Hemos visto que los planes de igualdad en las empresas están funcionando, esto se puede extender a las escuelas de negocios. Se ha puesto de relieve también la importancia del acompañamiento, del mentoring entre mujeres, porque es una manera de romper ese marco mental que dificulta el acceso de las mujeres a los puestos de dirección y de liderazgo. La clave para conseguir esa anhelada igualdad es romper con el sesgo de género y para eso necesitamos referentes femeninos y creo que en este Big Wow, en esta Barcelona Woman Acceleration Week estamos dando un ejemplo. Llevamos toda la mañana escuchando las aportaciones de mujeres que son referentes en sus ámbitos y lo vamos a seguir haciendo con las siguientes mesas de debate y en los siguientes días. Vamos a tomarnos un descanso y volvemos enseguida. Hasta ahora.